Hola, hoy vamos a comenzar con los desenlaces contemporáneos hacia el siglo XX. Esta parte no suele ser un clásico de los programas de historia, pero como el nuestro tiene planteo, nudo y desenlace abierto a lo contemporáneo, va a tener 4 desenlaces. Hoy nosotros vamos a ir hacia el conductismo. Bueno, hay una renovación metodológica fuerte, como diría Strasser. Vamos a empezar por el epílogo de la última clase. En la última clase vimos cómo Wundt patentaba la psicología como ciencia experimental en Leipzig. Se vale de 2 estrategias. En un palacio hermoso vidriado, va a juntar todos los aparatos de medición de psicología de los físicos, von Helmholtz, una serie de físicos, y los va a patentar con el nombre de psicología experimental. Psicología. Ahí se entrenan unos 200 doctorandos que vienen de todas partes del mundo. Y entre ellos voy a elegir uno que se llama William James, que es americano y que lo voy a utilizar como una abejita polinizadora porque se va a entrenar con Wundt en el laboratorio, pasa por Inglaterra donde se impregna de Darwin y vuelve a su escena que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es Europa. Voy a ampliar esa escena. Estados Unidos tiene una historia pragmática. Voy a necesitar como eje esa palabra. Esa palabra ya está en la clase de Darwin con la palabra acción, acción eficaz, lucha. Bueno, la palabra griega es praxis, pragma. Entonces, pragmatismo es esa palabra que nos vamos a cosechar de la clase de Darwin enfatizada. Bueno, entonces vamos un minuto a la escena americana. La escena americana es pragmática. ¿Qué quiere decir? Resuelven. Vamos a tomar 2 ejemplos. Un Franklin, constituyente de la Revolución Americana, está experimentando con electricidad en el laboratorio. Atrapa la luz. Es el inventor del pararrayo. Descubre la salamandra, la estufa con salida y tiraje externo, de manera tal que los gases salen para afuera. O sea, es un inventor, es un constituyente, participa en la Revolución Francesa. Bien. Un Jefferson, vamos a ir teniendo personajes altamente prácticos. Bueno, y voy a ir de ahí, voy a saltar rápidamente a un Washington que dice a los europeos: queremos gente que sepa, que venga y que sepa plantar manzanos. No nos interesan ni los títulos académicos ni los títulos nobiliarios. Con esas 2 piezas ya vamos a ir configurando un lugar donde a principios de siglo ya lo ponemos a un Edison, el gran inventor, que se muere de hambre mientras no logra poner a funcionar sus inventos, pero cuando ilumina la ciudad de Nueva York se llena de plata. Además de un Edison, en literatura voy a poner un Jack London, que ya lo tengo arrastrando de la clase de Darwin, y todo es una aventura, una lucha por la supervivencia, una exégesis por lograr la adaptación y sobrevivir. Entonces vamos armando las piezas de la escena americana. Y acá voy a ponerlo a un Ford. Tomo de la clase de romanticismo la parte de los sistemas biológicos, porque entonces ahora, en lugar de un sistema artesanal donde todos están arriba de un auto, como puede ser una Ferrari hoy, todos arriba, apiñados unos arriba de otro, Edison, asesorado por Taylor, inventa la línea de montaje, como la secuencia del estómago y sus momentos,
Edison va a ser la línea de montaje, burlada por Carlitos Chaplin. ¿Pero qué logra con eso? Logra aplicar, simplificar y abaratar los autos de manera tal que el viernes él ya lo vende al mismo obrero que lo fabricó y con ese dinero vuelve a invertir y logra el primer sistema. Sistema es una palabra biológica, cuidado, que es la producción en serie. Bueno, vamos juntando las piezas y aparece el cine y vamos juntando las piezas porque entonces cuando James llega de vuelta con esta formación europea, comienza a dar clases y conferencias, sobre todo, sobre el pragmatismo. Pragmatismo es romper el programa, romper el intelectualismo, romper el empirismo. El pragmatismo es una filosofía de lo útil. Para James, lo útil es bueno. Entonces, a diferencia de un Leonardo que inventa miles de cosas pero que no llega a operativizarlo, para James es muy importante que la tecnología concrete, funcione, palabra que viene insistiendo hace 2 clases, funcione eficientemente, se abarata y se vende. Y eso para él es la democracia. Con lo cual estamos diciendo que va a cortar con la filosofía europea y va a romper con el programa. La inteligencia va a quedar definida en términos de resolver y solucionar bien las cosas. Ese es un concepto de James, de los muchos que tiene. Voy a tomar el pragmatismo. La inteligencia es saber resolver, no saber ilustrativamente aportar datos, no, resolver. Es inteligente quien resuelve. Bien, pero James lo voy a usar también para ver que le va a trabajar a Darwin. Le va a trabajar a Darwin en el sentido de ponerle a cada instinto su emoción concomitante. Y va a afectar fundamentalmente la teoría de las emociones, que es nuestra. Y va a decir primero el acto. La emoción es una consecuencia concomitante. Primero corro, luego tuve miedo. Lloro, luego estuve triste. Da vuelta a la escena. Entonces no es que la emoción sea causa, sino que la emoción va a ser efecto de una acción previa. Bueno, entonces ya con esta escena tengo que poner un elemento y decir que James es el maestro de Watson. Y ahí llegué a Watson. Watson lee a su maestro y dice: la conciencia, como dice mi maestro, que sería la corriente del pensamiento, yo no lo observo con mi método de observación. Corriente del pensamiento de un James la va a transformar en corriente del movimiento. ¿Por qué? Porque es observable. La observación, a mí, dice Watson, no me recorta como hecho la conciencia. Me recorta lo que yo veo que hace el otro. Entonces fíjense que el introspeccionismo experimental de un Boone, las candelitas de un Fechner, donde un sujeto refiere lo que le adviene a la conciencia y lo relata, esa escena se va a romper. Y va a haber una nueva escena. Y sí, la nueva escena sigue habiendo experimentación, pero va a haber otros protagonistas. Total, se trata de observar. Y para observar, se puede observar lo que hacen los animales. Y como aprendimos en la clase de Darwin, por las series transitivas graduales, lo que yo infiero del comportamiento animal es legítimamente transportable al comportamiento humano.
vamos a ir viendo que se va esbozando una nueva escena experimental, pero sin aparatos de medición. Hay dos nuevos actores que lo hablan: los animales y los niños. Vamos a ver los laberintos, vamos a ver las peleas de Watson entre el nene Alberto, que juega con sus ratas, y aplicando un Philippe Arié que nos obliga a escudriñar lo obvio, vamos a ver que ahora los actores son dos personas que no hablan, dos personas, un animal y un niño, y un laberinto quizás. Y si empezamos a panear esta escena, vamos a ver que se habilita la psicología animal y la experimental y la de niños jugando. Entonces, acá voy a hacer un break, porque la psicología animal, que tiene una larga historia desde los bestiarios medievales, los animales fantásticos, etc., se va volviendo natural. Bueno, vamos a ver qué es esto. Y sí, tenemos los perros de Pavlov, los gatos de Thorndike en la caja, las ratas de Watson, las palomas de Skinner, los monos de Keller. Cada uno se las va a ingeniar para armar escenas experimentales desde donde interrogar el aprendizaje. Bueno, vamos a ver qué líneas le llegan a Watson. A Watson le encanta Pavlov, sus experimentos con los perros, el condicionamiento y el concepto de reflejo. Bueno, ahora apuntamos nuevamente los hilos hacia esta escena que es Watson, que dice: corriente del movimiento. La conciencia se me corre, la escena no existe. Yo veo otra cosa. Vamos a ver cómo va a tallar. Watson, en su investigación, va a llegar a lo que se llama el manifiesto conductista. Yo conozco dos manifiestos: el comunista de la Commune y el manifiesto de Watson, el conductismo. Vamos a setear nuevamente la escena. Estamos en la pre-Primera Guerra, una escena de euforia, una escena en la que se piensa que el progreso tecnológico va a resolver los problemas sociales. Y en esta euforia la vamos a escribir a Watson. Vamos a ir viendo cómo él talla el concepto de conducta. Va a aplicar la observación a los mismos trabajos de James Darwin y dice: yo, estos 150 instintos acompañados de sus emociones, esa lista, yo no la observo, la desestima. Yo lo que observo son unos pocos reflejos que trae el niño al nacer que caben en los dedos de una mano. El bebé patalea, toma la teta, llora, hace pis y caca y no me acuerdo. Muy pocos reflejos. ¿Viste? Ese concepto de valor. Muy pocos reflejos que duran incondicionados minutos, porque enseguida la mamá toma al bebé, lo hurruca, le da la teta, si llora, y enseguida hay un aprendizaje, un condicionamiento social que va condicionando de manera tal que Watson, yo lo necesito al programa porque es un brujo. Él convirtió 150 instintos y emociones en 5 reflejos aprendidos que enseguida pierden su incondicionalidad para transformarse en condicionados. Miren todo el trabajo que les estoy ahorrando y les está haciendo ahorrar Watson. Una bolsa de instintos y emociones en aprendizaje. ¿Y qué dispara el aprendizaje? Bueno, acá vemos el anclaje Darwin. No es de adentro hacia afuera. El ambiente va a decir Darwin, el ambiente va a decir después Skinner, pero Watson dice lo que se desencadena el aprendizaje, la respuesta es el estímulo. Un trigger
lo que gatilla la respuesta es un estímulo. Y avanza más. A cada respuesta le corresponde un estímulo, que puede ser externo o interno, está anclado. ¡Oh! Y acá se parece al mecanismo cartesiano. Anclado, un trigger, anclaje. Entonces a cada respuesta tiene que haber un estímulo y a cada estímulo una respuesta. Y vamos a ver que cambia su concepción del sistema nervioso, porque si la psicología de conciencia propiciaba el sistema nervioso central, Watson, inspirado en Pavlov, se va a adentrar al reflejo, a los reflejos condicionados. Y vamos a ver cómo funciona un reflejo. Estímulo, respuesta. Bien, el circuito es este. Y la contestación, y pregunto yo, ¿pasa por la cabeza? No, es automático. Entonces estoy prescindiendo de la conciencia, prescindiendo, y los reflejos van a ser la conducta. ¡Qué joya este concepto! Estamos cosechando conceptos Darwin, cosechando conceptos de Hume, porque entonces la asociación que Hume había pensado como involuntaria, automática y blanda, va a anclar en Watson, sobre todo por su diseño analítico y mecánico, pero con una gran diferencia. En Hume es mental y acá va a ser neurológica prácticamente, un anclaje, un diseño fáctico que tenía que ser observable. La asociación se vuelve fáctica. ¿Y cómo se arma y se desarma? Bueno, y acá vamos a ver qué emociones va a conservar Watson. 3. Y las va a definir en forma motriz. Amor. Rocking, upa, mano, caricia, sonrisa, mirada, amor, patita, rascame, amacame, vení, acariciame, peiname, amor. Con esa emoción básica, él va a ligar y a fusionar. Segunda emoción que rescata, miedo. El miedo para Watson va a ser un estruendo, pérdida de la base de sustentación, una caída, una sorpresa, un descolocamiento. Y la tercera va a ser estar quieto, ira, parecido al chaleco de fuerza, que no te dejen mover. Con esas 3, Watson va a trabajar en la primer psicoterapia infantil en acto. Ya estamos viendo que no hay elemento psicológico, que no hay elaboración o pensamiento, que es por reflejo. Vamos a ver cómo hace con el pequeño Albert. Está muy enojado porque Albert juega con sus ratas y decide sacarlo al pequeño Albert, alejarlo de las ratas. Por lo cual, un estruendo, descolocamiento total, sorpresivo e imprevisto, le hace pegar un salto a Albert cuando tiene la rata en la mano. Albert suelta a la rata y a partir de ahí a la rata la mira con odio, con miedo, con aprehensión, con terror y se aleja. Bueno, rompió una conexión. ¿Cómo va a ser él para reconectar? Muy sencillo. ¿Cómo hace? Y mientras el nene come, una situación agradable, placentera, de lejos le muestra a la rata. Y primero hay un escozor. Y al segundo día más relajado. Y al tercer día la rata se acerca. Y al cuarto día se hacen amigos el nene y la rata. O sea que está usando todo lo que tiene que ver con el amor. Recuerden que panza llena, corazón contento, nos había dicho Descartes. Bienestar fisiológico. Va a ser un nexo para conectivizar la cuestión. De manera tal que Watson inicia el primer sistema de psicoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la época. Si ven la película americana de cómo es la crianza a principios de siglo, ustedes saben que a los chicos se les pega y mal.
y para dormir se les da alcohol. Entonces la escena, Watson, es no pegues, no toques, condiciona de otra manera. Bueno, será duro hoy, pero la escena a la cual responde Watson es esa. El segundo mérito de Watson, por lo cual yo lo admiro profundamente, es que Watson humildemente es el creador de la psicología evolutiva prácticamente. ¿Por qué? Porque él va con su libretita a las guarderías a observar humildemente cómo es el comportamiento de un gateador, de un nene, cómo aprende a sentarse, cómo llora. Los nenes no solamente sistematiza sus observaciones directas, sino que además organiza una red de observaciones pediátricas para sistematizar las observaciones. Y así descubre la prevalencia, cómo se gatea, si sentado, si para atrás, en cuatro patas. Provee las herramientas para una psicología evolutiva. Entonces, observa la primera psicoterapia brusca. Ahora vamos a ver lo que dice un Brazelton de él. Y además, un Watson que limpia la escena pesada que viene del funcionalismo de James y del pragmatismo y la limpia. De manera tal que el ER va a ser lo que trasunte la reducción de la subjetividad a lo que el sujeto contesta. Por supuesto, este sistema de condicionamiento prescinde del acerto, del consentimiento y de la elaboración del sujeto. Eso lo va a decir un pediatra de los 60, americano también, Brazelton, que dice lo siguiente: es cierto que un niño a los 6 meses puede aprender a hacer el control de esfínteres y se lo sienta en la pelela, típico de las culturas nórdicas, pero observando la población masculina de la Segunda Guerra Mundial, yo observo que el 50% de los varones moja la cama, enuresis, diríamos nosotros. ¿Qué pasa?, dice Brazelton. Podés avanzar con el reflejo, prescindiendo del consentimiento del sujeto, pero todo el proceso de elaboración de Fordá, vamos a ver con Freud, que voy, que hago como un perrito, que hago afuera, que hago adentro, que me sitúo, que me pillo, que controlo, que el pasaje del pañal al calzoncillo, es un largo proceso de elaboración que hay que producir. Brazelton lo dice. Entonces le debemos a Watson, volviendo a Watson, el shock del ER. Con lo cual la psicología adscribe a un nuevo método que es el de la observación. Tiene definiciones brillantes que hasta Piaget ha tomado. Por ejemplo, el pensamiento es lenguaje interiorizado. El lenguaje, dice el salvaje de Watson, es movimiento faríngeo. Ese es un Watson. Reduce todo al reflejo. Y todo se cura o se desactiva según condiciones. Hoy la terapia reflexológica tiene que ver con condicionar o desacondicionar. Epílogo de Watson. Si Watson, que además escribe un texto recibiéndolo a Freud sobre el deseo, desde Harvard en los 20, cuando se produce la visita un poco antes, si hubiéramos dejado todo en este salvajismo fáctico, duro, objetivo, una psicología sin sujeto, donde se nos rompe todo el vocabulario del programa, toda la tradición intelectualista, toda la palabra pasión voló, quedan 3 emociones con las que él trabaja y define, las ancla fisiológicamente, las toma para trabajar. Si esto hubiera quedado así, no hubiera llegado a lo contemporáneo. Es su discípulo Skinner quien continúa el trabajo y dice lo siguiente: es cierto, como dice mi maestro Watson, que uno puede resolver mosquito paf, por reflejo. Pero, dice Skinner, yo no observo que el sujeto humano se maneje así. Más bien,
tiene conductas complejas. Operantes la va a llamar. Entonces, todo el paquete Watson, fíjese cómo trabaja con el maestro, lo va a llamar respondiente. Respuestas elementales, básicas. Pero estas nuevas complejas, donde se aprende a aprender, estratégicas, las va a llamar operantes. A la siguiente vez de la inundación ya hay un sistema de canales, de desviaciones, de diques para enfrentar la inundación. No es que cada inundación es una bolsita de arena. Skinner va a decir además, yo no veo ningún trigger. ¿Usted ve un estímulo? El estímulo que dice Watson, ¿es observable? Yo no lo observo. Yo observo más bien operantes en función del ambiente. Y no observo que estén concatenadas físicamente. A tales condiciones ambientales se puede responder con una operante A, B o C. De manera que la situación experimental vuelve a mutar y serán variables dependientes con porcentaje de prevalencia o de efectividad A, B o C según las circunstancias ambientales. Regresa al vocabulario de Darwin. Además, y con esto cierro, Skinner va a decir, no es automático. Yo decido cuándo emito, como el cuento de Borges, Emma Suns, donde ella dilata la venganza, pospone la venganza de la muerte del padre y la estrategiza 20 años. O sea, el concepto de emisión, el sujeto mueve la variable temporal. De manera tal que acá tenemos una nueva mutación experimental, donde sí permanece fiel a Watson, que es el ambiente el que dispara, pero hay variables, operación, porcentaje, probabilidad de Hume, de tal, según qué, y acá lo va a rescatar a Watson, según el efecto. Todo esto va a conducir al concepto de reforzamiento. Y nuestro tema, la emoción, causa, no. La emoción será parte del sistema de reforzamiento. Es como el dressing de una ensalada. Si me va bien y tengo bienestar, tenderé a aumentar la probabilidad de refuerzo. Y si no, no. De manera tal que hemos hecho una secuencia que usamos un CAR para ver cómo los conceptos se mueven. Ambientaciones obvias de un Arié, y les dejo la cuna de Skinner, donde él promueve una cuna para la crianza. Seguimos la próxima. Hemos salido a un desenlace contemporáneo, el conductismo.